en las faldas de Pichincha se dio la batalla. Pero eso fue la batalla final. En esa época, los patriotas tuvieron que mantenerse firmes durante 13 años. El Ecuador, en esa época nuestra patria se llamaba Quito. Primero el reino de Quito, luego la Real Audiencia de Quito, y así se le conocía Quito. Todo el Ecuador era Quito. Y porque aquí en nuestra ciudad se dio el primer grito de independencia hispanoamericana. Ningún otro país se elevó la voz para declararse libre. ¡Nadie! Fue el pueblo de Quito, inspirado por el pensamiento de Eugenio Espejo, que a través de su periódico Las Primicias de la Cultura de Quito difundió el pensamiento, inspiró. Él es el que dio las ideas de independencia. Por eso, el 10 de agosto de 1809, Quito es la primera ciudad hispanoamericana que forma una Junta Suprema de Gobierno y desconoce a las autoridades puestas por la corona real. Esto es lo que tenemos que meditar. No somos un pueblito aderecioso, no somos un pueblo de segunda, somos Quito, luz de América, pueblo noble, valiente y heroico. Eso es lo que tenemos en la sangre, en el corazón y en la mente de los ecuatorianos. Pero ¿cómo se dio el primer grito de la independencia? El patriota Marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montufa, dueño de una hacienda que hay todavía en San Borquín, que se llama Chillo Compañía, invita allí a patriotas el 25 de diciembre con el pretexto de Navidad. Les invitan, pero la conversación y el diálogo fue en torno a la independencia. Y ahí resuelven, organizémonos para hacer una nación libre. Empiezan a trabajar y a discutir las ideas con los amigos, pero se filtra la información a las autoridades españolas. Se dan cuenta que están armando ya un movimiento por la independencia y les meten presos, acusados de traidores a la corona, pero presos los patriotas nuestros. Ya estaban en el juicio, pero los patriotas logran hacer desaparecer la carpeta del juzgado donde les estaban a cada uno señalando como traidores a la corona. Desaparecen los papeles y luego dicen de qué nos están acusando, ¿dónde está el fundamento? No hay pruebas. Si no hay pruebas, entonces salen libres. Salen libres y siguen armando. Siguen organizando el proceso de la independencia. Para eso se convocan el 9 de agosto en el centro de Quito, al lado de la iglesia del Sagrario. Ahí, en la casa de la iglesia del Sagrario, vivía doña Manuela Cañizares. Y en la sala del departamento donde ella vivía se reunían los patriotas. Bueno, entonces, ¿cómo nos declaramos independientes? Y empiezan a dar ideas, a redactar el posible proyecto de declaración, en fin. Pero hacia la medianoche los patriotas entran en alguna duda. Y oigan esto. Los hombres estaban con algunas dudas. Pero doña Manuela Cañizares, la dueña de casa, viendo que los hombres se ponen a dudar, se para en la puerta y viéndoles a cada uno a los ojos les dice: hombres de poca fe, nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder.
Dicho eso en boca de una mujer, los patriotas ya se tentaron. No, ahora sí hacemos. Y toman la decisión de inmediatamente mandar una delegación al Palacio de Gobierno y decirle al Marqués, que era el presidente de la Gran Audiencia, usted ha dejado de ser presidente de la Gran Audiencia de Quito. Mañana nosotros nos nombramos nuestra propia Junta de Gobierno. Y así fue. El 10 de agosto se proclamó la independencia de nuestra patria. Al presidente le metieron preso. Inmediatamente organizaron la estructura del gobierno y empezó a marchar. Pero lamentablemente no hubo los respaldos en Quito, en Cuenca, en Pasto, no. Se fue debilitando. Se debilitó, se restituyeron las autoridades españolas y lo primero que hicieron es coger expresos a todos los patriotas. Desde el 4 de diciembre les metieron a la cárcel. Les tenían encerrados en la cárcel y casi un año después, el 2 de agosto de 1810, con el cuento de que querían salirse de la cárcel, les masacraron. Les mataron. Quito en esa época tenía solo 30.000 habitantes. Una tarde mataron a 300 quiteños y quiteñas. El centro de Quito era una carnicería de los patriotas que se habían atrevido a hacer libres. Pero a los pocos días llegan, Carlos Motufa y asume el liderazgo para retomar la causa de la independencia. Y es esto lo que tenemos que aprender. Puede haber fracasos y errores y equivocaciones, pero el que tiene el corazón templado como el acero no se rinde, no se dobla y vuelve a empezar. El pueblo de Quito volvió a empezar. Se armó nuevamente el ejército patriota. Hubo varios combates. Lamentablemente, en Mocha hubo una derrota, luego aquí a la entrada de Quito otra, y por fin en Ibarra una derrota grande de los patriotas. En Ibarra, les fusilan a varios, entre ellos a un señor que se llamaba Francisco García Calderón. Él era funcionario, inicialmente funcionario en Cuenca, pero se pasó a liderar el ejército patriota, era uno de los líderes, le cogen preso y le fusilan. ¿Y saben quién era Francisco García Calderón? El papá de Antón Calderón. Como vivía en Cuenca, tuvo a su hijito, que nació en 1804, Antón Calderón. Estaba casado con la señora Manuela Garaycoa de Guayaquil. Nació el chiquito, pero en 1812 le matan al papá y se queda de 8 años huérfano. Siguió el proceso, se establecieron las autoridades españolas, siguió el proceso, y el 9 de octubre de 1820 en Guayaquil vuelve a retomarse la causa de la independencia. De ahí se organiza lo que se llamó la División Protectora de Quito. A esa División Protectora de Quito, a un ejército libertador inicial, entra Antón Calderón. ¿Saben qué edad tenía? Apenas 16 años. Y se enrola como soldado, porque quería mantener la dignidad del nombre del padre. Él decía, si mi padre murió por la independencia, yo tengo que asumir la misma causa en honor y en dignidad de mi padre. No puede ser menos que él, sino revive, hombre delante de mi padre.
En ese momento, en medio de las montañas, subiendo de la costa a la sierra, ¿quién cree que hizo posible el triunfo patriota? Los españoles, el ejército español bajó desde Quito, pasó por la Tacunga, Ambato, pasó por el páramo del Chimborazo, baja Guadalajara y llega a una parroquia que se llama Vilobán. En Vilobán el ejército de los españoles se aloja inicialmente en una hacienda de un señor de apellido Barba. La hija del señor Barba se llamaba Josefina Barba, una jovencita muy guapa, muy inteligente, y claro, como era la hija del dueño de la hacienda, hacen amistad con los españoles, y el comandante era de apellido Pominaya. Y la chica y el papá le empiezan a sacar información, y claro, Pominaya les empieza a contar cómo están organizados para derrotar a los patriotas. Ya se habían escondido los españoles en dos sitios para emboscar a las fuerzas patriotas. Josefina Barba toma mucha atención, fíjense, el papel de la mujer. Toma mucha atención en todos los detalles que le decía el comandante español. Se informa e inmediatamente toma la decisión de salir solita por los chaquiñanes en medio de la montaña para ir a avisar al ejército patriota donde estaban escondidos los españoles. ¿Por qué? Porque amaba a la patria, pero también porque su novio, que se llamaba Pedro Tobar, formaba parte del ejército patriota. Lleva esa información, habla con Pedro Tobar y con eso se presenta la información a Urbina y a Pérez Cordero, que eran los comandantes. Ellos cambian de estrategia, de lo que empezaban a subir por línea recta, se dividen y les atacan a los españoles por atrás, les sorprenden y les derrotan. La batalla de Camino Real, primer triunfo militar del ejército patriota. ¿Obra de quién? De la información de una mujer valiente, Josefina Barba, y del temple y el coraje de los soldados que estaban luchando por independencia. 9 de octubre, triunfo militar de los patriotas. En su parte de guerra, el coronel Urbina destaca 3 nombres de los soldados que más fueron los valientes del combate, y entre ellos dice: uno de los que más se destacaron es el joven subteniente Antón Calderón, por lo que recomiendo que se le ascienda al grado superior. Jovencito de 16 años, fue ascendido de grado militar, pero en medio del combate, por su valor, por su determinación. Es esto lo que tiene que inspirarnos. Y les cuento, yo estudié en la escuela Gustavo Lemos de Guaranda, y cuando las profesoras nos hablaban de Antón Calderón, que luchó aquí en la batalla de Pichincha y que recibió 4 heridas, y como supo